Buenos días y bienvenidos a su canal. Hemos llegado al final de la saga de cardiología. Me gustaría saber su opinión del canal y, si desean, recomendarme algún tema para abordar, ya que espero comenzar pronto con temas tópicos, maniobras de exploración y más casos clínicos que no solo preguntan en el ENARM, sino también en el pase de visita, en la consulta y en los exámenes de sus hospitales. Nuevamente les recuerdo pasar por la página de Facebook, les dejo el enlace aquí abajo, y si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse y compartan. No saben cuánto me ayudaría para continuar y mejorar el contenido. En la cardiopatía hipertensiva es cierto que A. La relación E, máxima velocidad de flujo en el llenado rápido, sobre A, máxima velocidad en la fase de contribución auricular, se eleva por encima de 1 cuando se deteriora la función diastólica. B. No existe correlación entre el grado de hipertrofia ventricular y la gravedad de las arritmias. C. La fracción de eyección no se encuentra disminuida en la mayoría de los hipertensos. D. La mayoría de los fármacos antihipertensivos reducen las cifras tensionales, pero no la masa ventricular izquierda. La respuesta correcta es la C. La fracción de eyección no se encuentra disminuida en la mayoría de los hipertensos. La miocardiopatía hipertensiva aparece como una respuesta del corazón a la hipertensión arterial. En un primer momento, el ventrículo izquierdo aumenta su espesor, hipertrofia concéntrica, para compensar la sobrecarga de presión. Pero finalmente, si la sobrecarga continúa, el ventrículo termina claudicando y se dilata, hipertrofia excéntrica. La respuesta A es falsa, pues como ocurre en toda hipertrofia concéntrica que produzca insuficiencia cardíaca diastólica, dificultad para la relajación ventricular. Al ventrículo izquierdo le cuesta más relajarse y llenarse normalmente durante la diástole, siendo muy importante la ayuda en la última fase diastólica de la contracción auricular, que cuando se pierde, fibrilación auricular, exacerba los síntomas en estos pacientes. Así pues, la relación EA tiende a disminuir. La respuesta B es falsa, pues existe una correlación clara entre el grado de hipertrofia y la aparición de arritmias cardíacas. La respuesta C es correcta, pues la mayoría de los hipertensos tienen disfunción diastólica y no sistólica, y la fracción de eyección se mantiene dentro de la normalidad. La respuesta D es falsa, pues los antihipertensivos, además de reducir la tensión arterial, afectan a diferentes mediadores que contribuyen a la hipertrofia ventricular de forma independiente a la simple respuesta de la sobrecarga de presión. Por ejemplo, se sabe que la angiotensina 2, además de su efecto vasoconstrictor y de estimular a la aldosterona y al sistema nervioso simpático, tiene por sí sola un efecto mitógeno sobre los miocitos, contribuyendo directamente al desarrollo de la hipertrofia ventricular. La tensión arterial A. Mejora si se reduce el consumo de alcohol por debajo de 25 a 30 gramos diarios. B. Supone un factor de riesgo solo si supera 140/90. C. Permanece inalterada durante el día si el sujeto está tranquilo. D. Si está alta es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de insuficiencia cardíaca o ictus, aunque el tabaco supone mucho mayor riesgo para estas dos patologías. La respuesta correcta es la A. Mejora si se reduce el consumo de alcohol por debajo de 25 a 30 gramos diarios. La hipertensión arterial se define como una tensión arterial mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio. Se considera una tensión normal a aquella por debajo de 120/80 y se sabe que la prehipertensión, tensión arterial de 120 a 139/80 a 89, también supone un incremento del riesgo cardiovascular. Respuesta B, falsa. La tensión arterial varía a lo largo del día en función del grado de la actividad, el momento del día, el ritmo circadiano, etc. La respuesta C, falsa. La hipertensión arterial se considera un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca o ictus, equiparable al riesgo que representa el tabaquismo. Respuesta D, falsa. La respuesta correcta es la A, pues medidas higiénico-dietéticas como la disminución de peso, el aumento de la actividad física y una dieta baja en sodio disminuyen la tensión arterial y pueden contribuir a su control en pacientes hipertensos. El síndrome aórtico agudo incluye entidades como la disección aórtica, el hematoma intramural aórtico y la úlcera aterosclerótica penetrante. Respecto a las consideraciones diagnósticas y terapéuticas de esta entidad, señale la afirmación correcta. A. Actualmente, en nuestro medio, el diagnóstico de esta patología se establece rutinariamente mediante arteriografía percutánea. B.
La tomografía computarizada no es una buena técnica de imagen para su diagnóstico. C. Las técnicas ecocardiográficas no suelen aportar datos de interés en el diagnóstico y estudio de estas entidades nosológicas. D. Se considera disección o hematoma intramural aórtico tipo A de Stanford cuando está afectada la aorta ascendente, sea cual fuese el lugar de origen de la lesión o su extensión. La respuesta correcta es la D. Se considera disección o hematoma intramural aórtico tipo A de Stanford cuando está afectada la aorta ascendente, sea cual fuese el lugar de origen de la lesión o su extensión. Se trata de una pregunta teórica sobre el síndrome aórtico agudo, entidad que agrupa la disección aórtica y otras enfermedades relacionadas, y cuyo manejo es el de disección aórtica, que es la enfermedad más grave del grupo. Su diagnóstico se realiza mediante angiotac o ecocardiograma transesofágico, y el tratamiento es quirúrgico en disecciones tipo A de Stanford, aquellas que afectan a la aorta ascendente, y conservador, salvo complicaciones en las disecciones tipo B y las que no afectan a la aorta ascendente. Así, la opción correcta es la D. La isquemia aguda de una extremidad consiste en una disminución brusca de la perfusión arterial. Es importante diferenciar entre trombosis y embolia arterial para poder indicar el tratamiento más adecuado. ¿Cuál de las siguientes es correcta? A. Si la clínica se inicia de forma brusca en un paciente con foco embolígeno, sospecharemos de una embolia arterial. B. Si el paciente tiene antecedentes de claudicación y la clínica es de inicio brusco, sospecharemos de embolia arterial en primer lugar. C. Si la extremidad contralateral tiene todos los pulsos presentes y la clínica se inicia de forma lenta, sospecharemos una trombosis arterial. D. La presencia de foco embolígeno y pulsos distales de la extremidad contralateral hace sospechar una trombosis arterial. La respuesta correcta es la A. Si la clínica se inicia de forma brusca en un paciente con foco embolígeno, sospecharemos una embolia arterial. Es una pregunta sencilla y bastante lógica sobre las diferencias entre las oclusiones arteriales agudas de causa embólica o trombótica. Evidentemente, en presencia de un foco embolígeno y con presentación brusca, sospecharemos causa embólica, opción D falsa y A correcta. Por el contrario, se sospecha trombosis en pacientes con vasculopatía crónica, claudicación intermitente, debilidad de pulsos en la otra extremidad, bypass previos y con inicio de la clínica lento. Paciente de 59 años con antecedente de hipertensión arterial de 10 años de evolución y tabaquismo. Su padre falleció súbitamente a los 62 años. Acude al servicio de urgencias refiriendo dolor torácico muy intenso de inicio brusco unas 4 horas antes que se ha desplazado a la región interescapular. En la exploración presenta palidez, sudoración profusa, tensión arterial de 190/104 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 108 y pulsos radiales muy disminuidos. Se ausculta soplo diastólico en borde esternal izquierdo. En el electrocardiograma, revela taquicardia sinusal con aumento del voltaje del QRS en varias derivaciones y descenso del ST y T negativa asimétrica en D1, ABL y de B4 a B6. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Síndrome coronario agudo. B. Miopericarditis aguda. C. Tromboembolismo pulmonar. D. Disección aórtica aguda. La respuesta correcta es la D. Disección aórtica aguda. Caso clínico típico de disección aórtica en paciente con hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo. Dolor intenso, irradiado a la espalda, pulsos disminuidos y soplo de insuficiencia aórtica asociado. En el electrocardiograma, para que no haya dudas, solo nos cuentan datos de sobrecarga de ventrículo izquierdo, sin ascensos del ST ni nada que nos pueda confundir. La opción terapéutica más recomendada en el momento actual para el aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño en pacientes de alto riesgo quirúrgico es A. Resección del aneurisma e injerto quirúrgico convencional. B. Inducción de la trombosis del saco y bypass axilobifemoral. C. Tratamiento endovascular con implantación de endoprótesis.
D. Vigilancia del crecimiento aneurismático. La respuesta correcta es la C. Tratamiento endovascular con implantación de endoprótesis. El tratamiento de los aneurismas de la aorta abdominal depende de su tamaño y su sintomatología. El tratamiento conservador está indicado en aquellos asintomáticos menores de 5.5 centímetros. Para el resto de los casos está indicado el tratamiento quirúrgico, tamaño mayor de 5.5 centímetros, sintomáticos, con rápido crecimiento mayor de 10 milímetros por año. En pacientes de alto riesgo quirúrgico, deberá optarse por el implante percutáneo de una endoprótesis vascular. Opción C, correcta. Un hombre de 35 años es valorado por haber sufrido un síncope. En el electrocardiograma se observan ondas Q profundas y a la auscultación destaca la presencia de un soplo sistólico en el borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? A. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. B. Estenosis mitral. C. Insuficiencia aórtica. D. Comunicación interauricular. La respuesta correcta es la A. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Hombre joven con síncope y soplo sistólico debe hacernos sospechar miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El dato de las ondas Q en el electrocardiograma también es típico de esta entidad. Respecto al resto de las opciones, el soplo en las estenosis mitral y la insuficiencia aórtica es diastólico. Y respecto a la comunicación interauricular, nos hablarían de soplo sistólico en foco pulmonar y de desdoblamiento amplio y fijo en el segundo ruido. Además, la clínica de debut con síncope, sin que nos cuenten datos de insuficiencia cardíaca, sería excepcional en cualquiera de los otros tres casos. Masculino de 45 años con antecedente de un cuadro febril y dolor torácico. Acude al hospital con disnea y taquipnea. En la exploración física, las cifras de presión arterial están bajas. La presión venosa yugular elevada con un seno X descendente prominente y tiene pulso paradójico. ¿Qué diagnóstico sospecharía? A. Miocardiopatía dilatada. B. Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. C. Pericarditis constrictiva. D. Cardiopatía isquémica. La respuesta correcta es la B. Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. Es un caso clínico clásico. Hipotensión arterial más ingurgitación yugular es el diagnóstico clínico de sospecha de un taponamiento cardíaco. El antecedente de fiebre y dolor torácico, pensamos en pericarditis aguda, refuerza la sospecha clínica. Además, nos dicen que el seno X está aumentado, pero no nos dicen nada del seno Y, que en el taponamiento está disminuido, pero en la pericarditis constrictiva está aumentado. Y nos dicen que el paciente tiene un pulso paradójico, características típicas de las enfermedades con afectación predominante del corazón derecho. ¿Qué alteración ecocardiográfica es sugestiva de taponamiento cardíaco? A. Alternancia eléctrica. B. Alternancia mecánica. C. Colapso diastólico de cavidades derechas. D. Colapso sistólico de cavidades derechas. La respuesta correcta es la C. Colapso diastólico de cavidades derechas. El colapso telediastólico de la aurícula derecha y el colapso diastólico del ventrículo derecho son, probablemente, los signos ecocardiográficos más frecuentes en relación con el taponamiento cardíaco. Traduce la presencia de un aumento de la presión intrapericárdica por encima de la presión de las cavidades derechas en diástole, momento en el que el volumen del ventrículo derecho es mayor. La alternancia eléctrica es un signo electrocardiográfico típico de un derrame pericárdico severo, curse o no con taponamiento. La alternancia mecánica consiste en la sucesión de latidos fuertes y débiles, y clásicamente se asocia a insuficiencia cardíaca en fases avanzadas. Masculino de 15 años de edad, afecto de una cardiopatía congénita tipo comunicación interauricular ostium secundum, con cortocircuito izquierda-derecha hemodinámicamente significativo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos apoyaría el diagnóstico? A. Presencia de cianosis. B. Soplo sistólico de eyección pulmonar y desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. C. Cifras de presión arterial diastólica cercanas a cero. D. Ausencia de pulsos en extremidades inferiores. La respuesta correcta es la B. Soplo sistólico de eyección pulmonar y desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Los pacientes con comunicación interauricular presentan desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido.
Además, existirá soplo eyectivo pulmonar por hiperaflujo. La cianosis aparece en casos de inversión del cortocircuito, derecha-izquierda, síndrome de Eisenmenger. La opción D se observaría en pacientes con coartación de aorta severa y la opción C es una invención. Niño de 9 años que acude a consulta por fatigabilidad y disnea de esfuerzo progresiva. Al nacer se le había descubierto un soplo cardíaco, pero no acudió a revisiones. En la exploración física la cara y las manos están rosadas, mientras que las extremidades inferiores están cianóticas. ¿Qué anomalía explicaría estos hallazgos? A. Tetralogía de Fallot. B. Comunicación interventricular con hipertensión pulmonar. C. Ductus arterioso persistente con síndrome de Eisenmenger. D. Coartación de aorta. La respuesta correcta es la C. Ductus arterioso persistente con síndrome de Eisenmenger. Pregunta trampa en la que hay que leer 2 veces para no fallar. Ante un niño con clínica cardiológica y diferencias entre brazos y piernas, la mente puede dirigirnos a una coartación de aorta. Pero la coartación de aorta se manifiesta en el niño mayor como hipertensión arterial y las diferencias entre brazos y piernas se encuentran en las cifras de presión arterial y la intensidad de los pulsos. En cambio, el niño de la pregunta tiene clínica de insuficiencia cardíaca y las diferencias entre brazos y piernas son de coloración. Tiene cianosis, luego que las opciones debemos elegir una cardiopatía cianógena. Las cardiopatías cianógenas que nos presentan son la tetralogía de Fallot y la situación de Eisenmenger. La tetralogía de Fallot se manifestaría por crisis de cianosis con el llanto durante la lactancia, que ésta no pasa desapercibida hasta la infancia, como en este caso. La situación de Eisenmenger puede aparecer en cualquier cardiopatía congénita con shunt izquierda-derecha, comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus arterioso persistente, que dejamos evolucionar a su suerte. Llega un momento que el hiperaflujo pulmonar genera hipertensión pulmonar severa e irreversible, y el sentido del shunt se invierte a derecha-izquierda, convirtiendo la cardiopatía en cianótica. La clínica es de hipertensión pulmonar, disnea y fatigabilidad con los esfuerzos, y el pronóstico es malo. En dicha situación está contraindicado el cierre del defecto que motivó el problema. Como curiosidad, el ductus arterioso persistente en situación de Eisenmenger, como el ductus comunica la arteria pulmonar con la aorta distalmente a la salida de la subclavia, la cianosis aparecerá en los territorios distales a la subclavia, abdomen y piernas, y en la cabeza y brazos no habrá cianosis.